tema que voy a compartir en esta mañana se llama Edificando sobre la roca. Mateo capítulo 7, verso 24 nos dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y aquí nos habla de dos puntos importantes: oír y hacer. El conflicto que se viene en nuestras vidas es cuando oímos, pero no hacemos. Y dice que el que oye y la hace la palabra, le compararé a un hombre prudente, sabio, entendido, que edificó su casa sobre la roca. Casa en el griego significa familia. ¿Y qué significa roca? Roca es una figura de Cristo y su palabra. Pues para edificar una familia se necesita el fundamento o el cimiento de su palabra. Y todo parte de Cristo, ¿verdad? Ahora nosotros como cristianos tenemos el fundamento. Pero es necesario oír y hacer, porque van a venir las tormentas, las pruebas, las luchas, y si no es que ya las estamos experimentando en nuestras vidas y en nuestras familias, ¿verdad? Y aquí Mateo 7:25 dice: descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esto de lluvias, ríos, vientos está significando las dificultades que vienen a nuestras vidas, a nuestras familias, y nadie estamos exentos, ¿verdad? Cristianos o no cristianos, padecemos cosas, padecemos situaciones difíciles, problemas. Y dice que vienen y golpean contra aquella casa, golpean a la familia. Pero dice, y esa familia no cayó. ¿Por qué razón? Porque estaba fundada sobre los principios de la palabra de Dios. Amén. Y Dios nos quiere hacer esa conciencia. Si nuestra vida y nuestra familia está siendo edificada por la palabra de Dios. Y el verso 26, Mateo 7:26 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. O sea, ese hombre insensato es el que no piensa, cabeza dura, es el que oye y no hace. Dígale a su compañero: pero no hay nadie aquí, ¿verdad que no? Y dice: le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cualquiera dice: ay no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que un arquitecto edifique sobre la arena? ¿Verdad? ¿Y qué simboliza la arena? Lo que no tiene fundamento. ¿Cómo podemos edificar nuestra familia sin los principios de Dios? Pero nosotros decimos: yo soy de Dios. Sí, yo escucho la palabra, leo la palabra, pero no es lo mismo escuchar, leer y estudiar a hacer, a practicar los principios de Dios. Y sobre todo cuando se vienen las tormentas, las pruebas. Así es que, ¿qué pasa cuando vienen lluvias, tempestades? Porque no lo podemos evitar. Dice que esos vientos vienen y golpean a la familia. Su casa o su familia se cae porque no está siendo edificada sobre la palabra.
Y muchas veces lo vemos en la formación de los hijos, ¿verdad? A veces el hijo necesita algo del padre y el padre corta en ese momento la conversación y le dice: yo quiero que obedezcas porque soy tu padre. Y a veces manejamos conceptos sobre la autoridad de los padres de una manera muy equivocada. ¿Y cómo podemos formar a los hijos? ¿Cómo podemos formar la familia si no es con los principios de la palabra de Dios? Amén. ¿Cómo debemos de ejercer esa autoridad? ¿Qué significa la roca? La roca es una figura para mostrar la solidez de Cristo como Dios y su palabra. ¿Cuántos creen que su palabra es sólida? Amén. Y la palabra edificación significa construcción. ¿Y cómo Dios nos quiere edificar? A través de su palabra. Cada enseñanza que recibimos es para edificar y construir nuestra vida. Nuestra vida en Cristo. Escuchamos la enseñanza y Dios nos está construyendo un poquito aquí, un poquito allá. Usa diferentes oradores, pero Dios siempre nos está hablando de sus principios, siempre nos está hablando de su palabra. Ahora, qué bendición es que podamos tener ese privilegio de escuchar la palabra por alguien que estudia, que sabe, que conoce, ¿verdad? Porque no todos predican la verdad. Vamos a Hechos 20:32, que es el versículo de este lema. Dice: y ahora, hermanos, no dice primos, ¿verdad que no? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. San Pablo los encomienda a la palabra de gracia. Esa palabra es la palabra de Dios, que es la que cimenta nuestras vidas. En lo natural, cuando se va a construir un edificio, se pone primero el cimiento, ¿verdad? Es lo que nos decía Mateo 7:24. Y se pone el cimiento. ¿Y cuál es la función del cimiento? Es sostener firmemente el edificio, para que todo lo que se edifique esté sólido, desde la estructura, desde las columnas, ¿verdad? Y luego, una vez que están las columnas, se empieza a poner los ladrillos y luego la mezcla y después se mete la plomada. Ajá. Algunos dicen: ¿y por qué ya sabe eso? Porque yo estuve interna en un instituto bíblico y le hacíamos de todo. Albañilería, todo. Ajá. Entonces se mete la plomada. ¿Y esa plomada para qué es? Porque esto mide que el edificio se vaya construyendo derecho y no esté chueco. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que nuestro edificio no esté chueco, ¿verdad? Nos mete la plomada para saber que vamos siendo edificados en Cristo, con sus principios. Pero es clave el cimiento o el fundamento en el edificio. 1 Corintios 3:9, fíjate lo que dice: porque nosotros somos colaboradores de Dios. San Pablo ya está hablando de el ministro ahí. Nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios y edificio de Dios. Así es que el edificio es una figura de nuestra vida.
Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. ¿Quién los constituyó? ¿Quién? Dios. Dios fue quien los llamó, Dios fue quien los constituyó, y ellos son los que fundamentan a la iglesia. ¿Cuál es el fin de esos ministerios según Efesios 4:12? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, los consagrados, los apartados para Dios. Ajá. Esos ministerios Dios los usa para perfeccionar, para completar, para amueblar, según la definición. Efesios 4:12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué significa ministerio, verdad? Significa servicio. Así es que se necesitan servidores en la iglesia, ¿verdad? Servidores que pasen a la gente, servidores que limpien, servidores que ordenen. Se necesitan servidores, maestros de niños. Entonces muchas veces nosotros estamos escuchando el llamado de Dios y dicen, se necesitan servidores. Y vemos que alguien le dice al otro, hoy ahí te hablan. El que oye y hace, ese es un hombre sabio y prudente, que edifica su vida sobre la roca, sobre los principios de Dios. Oír y hacer. La perfección es una función de los pastores y maestros, edificar el cuerpo de Cristo a través de la enseñanza. Por esa razón, dice San Pablo, ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios, porque los pastores se preocupan por estudiar, por comer la palabra de Dios, por desmenuzar la palabra para que se alimenten las ovejas. Estoy hablando de los buenos pastores. ¿Sí? De los buenos pastores que hacen lo correcto, que son llamados, que entienden esto y que es una gran responsabilidad pastorear a las ovejas. Así es que dice que nosotros somos el edificio de Dios, que se va labrando ladrillo tras ladrillo, enseñanza tras enseñanza. Así es que los ministros ponen el fundamento o el cimiento. Efesios 2:20 dice que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Toda nuestra enseñanza tiene que girar en derredor de Cristo. Ajá, porque Cristo es el Señor. Cristo es el dueño de la iglesia, ¿verdad? Es el fundamento de nuestras vidas. De Cristo tiene que partir todo. La enseñanza debe ser equilibrada. Cristo está desde el Antiguo Testamento, Cristo está desde la sombra. Como decía del tabernáculo, todo lo que había en el tabernáculo era sombra y figura de lo que había de venir. Y vemos ahí desde la puerta, Jesús, la puerta llamada el camino. Él es el camino, la verdad y la vida, Juan 14:6. Y luego el altar del sacrificio estaba tipificando la sombra a Jesucristo. Ajá. Y así hasta que se llega a la puerta de la verdad, donde encontramos todos los aditamentos que significaban Cristo, el candelero, Jesús, la luz verdadera. Los panes de la proposición que Dios le hizo a Jesús, el Padre, para que viniera y fuera el pan que nos alimenta, el pan de vida. Pero un pan se prepara, se tritura y se mete al fuego. Amén. Todo parte de Cristo.
Todo lo que enseñemos debe de partir de Cristo, no de otras filosofías, no de otras ciencias, sino de la palabra de Dios, que es nuestro fundamento. Amén. Así es que Jesucristo es la piedra del ángulo. Jesucristo es la roca cuya obra es perfecta. Por eso el salmista en el Salmo 161 decía: llévame a la roca que es más alta que yo. Llévame a la roca. Esa roca es la que nos sostiene, es la que nos fundamenta. Su palabra. Cristo es la palabra viviente. A través de la palabra Él nos edifica, nos fortalece, nos consuela, nos construye. ¿Con qué? Con su palabra. Por esa razón, en el libro de Hechos 20:32 dice: San Pablo los encomienda a Dios y a su palabra de gracia. San Pablo les está diciendo en un discurso a los ancianos de Éfeso, pues la preocupación de Pablo es que ellos, los efesios, fueran bien cimentados en Cristo, en su palabra. ¿Por qué razón? Porque San Pablo los encomienda a su palabra de gracia con un propósito. Verso 29, Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ahora voltea a ver a su compañero. ¿Es oveja o lobo? Porque no hay lobo oveja, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir, cómo se puede reconocer los lobos? Pues por el hocico, ¿no? Fíjate lo que habla. Fíjate lo que habla. ¿No es cierto? Tú puedes estar ahí sentado, pero puede haber ahí un lobo que te está susurrando al oído: no creas. Ajá. Así es que dice: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por esa razón es este versículo: los encomiendo a la palabra de gracia, porque es la única que nos puede salvar del error. Amén. San Pablo sabía que era importante que estuvieran estudiando la palabra para discernir a los lobos que entran a las iglesias encubiertamente. Dice que estos lobos no perdonarían al rebaño y empiezan a buscar a las ovejas flacas, ¿sí? A las enfermas, a las débiles. Ajá. Y por eso están los pastores, para protección. Por eso están los que sobreedifican, como ahorita lo vamos a ver, para la protección. Amén. Así es que hágale caso a los pastores, porque una cualidad, no sé si es cualidad de una oveja, en lo natural es una característica más bien, que son miopes. Las ovejas son miopes. ¿Cuántas ovejas hay aquí? Sí, o sea, ellas no alcanzan a ver, entonces fácil se saltan la tranca y se van a otros pastos porque creen que esos pastos están verdes. Y lo que se pueden encontrar es caer de pronto en un hoyo. Por eso el pastor dice: su vara y su cayado me infundirán aliento. Porque después de que no ven y caen en un hoyo, entonces el pastor toma el cayado, ensarta la oveja y la saca. Porque si la deja en esa posición, se muere. Se muere, ¿verdad? Porque se le va el líquido al lomo y se muere.
Por eso están los pastores. Entonces, por favor, no tire al loco al pastor. Sí, dijo. No. Obedeced a vuestros pastores, que luego lo vamos a ver más adelante. Hechos 20:30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Eso significa que no todos son discípulos. Y que se levantan hombres perversos para arrastrar a los discípulos. ¿Y cuántas veces no discernimos? Tenemos que discernir al cuerpo de Cristo. Tenemos que discernir. La palabra discernir habla de juzgar, que podemos separar entre lo bueno y lo malo, lo espiritual y lo carnal. Amén. No creamos todo lo que se dice. No importa que estés aquí. ¿Por qué? Tenemos precisamente la palabra que nos ayuda a discernir. Así es que, Hechos 17:10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. ¿Qué deben de hacer los discípulos que tienen hambre de Dios? Escudriñar las escrituras. Sus pastores estudian, se queman las pestañas, y los que estamos ahí hay que estar estudiando, hay que estar escudriñando la escritura. Y somos confirmados, porque fíjense que dice que los de Berea eran más solícitos que los de Tesalónica para escudriñar la escritura. Por eso recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si éstas eran así. Entonces, somos edificados en la palabra de Dios, pero Dios quiere que crezcamos, que no nos quedemos niños. ¿O acaso una madre está satisfecha que su hijo de 30 años todavía traiga pañal? ¿Verdad que no? No, entonces el deseo de los padres es que los hijos crezcan, maduren, se desarrollen y cumplan el propósito por el cual nacieron. De la misma manera los pastores quieren que los niños crezcan, que se desarrollen, que maduren, que sirvan a Dios, que se multipliquen. Amén. Así es que ellos escudriñaban para ver las escrituras, para ver si estas cosas eran así. Es lo que tenemos que hacer. Y no estar dudando. A lo mejor no es verdad lo que está diciendo. Estudia. No inventes. Estudia y confirma que las escrituras son así. Hechos 20:31. Por tanto les hace una exhortación: velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo le dolía, porque no quería que fueran engañados y llevados tras el error. Porque tenemos ataques de los de afuera, ataques de los de adentro. Y él dice: no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo estaba cimentado en Cristo y quería cimentarlos en Cristo. Y los exhorta: estar atentos, velad, estar despiertos, atentos a lo que sucede a tu alrededor. Dígale a su compañero: no sea miope. Atentos a lo que sucede alrededor.
Abramos bien los ojos espirituales y discernamos a los falsos maestros, porque ya saben cómo se conocen, ¿verdad? Y ahí entra el verso 32. Este es el contexto. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. San Pablo les quería dejar una herencia en Cristo, la palabra bien predicada para dejar descendencia y que trascendiera su palabra. Y San Pablo les dice en el verso 33, Hechos 20:33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Porque es increíble cómo creen muchos más el error que la verdad. Y San Pablo quiere testificar y decir, estoy en rectitud porque lo he demostrado. San Pablo da testimonio de sí mismo y dice que él se ha abstenido de toda codicia y avaricia, pues él trabajó con sus manos. Porque aún pudiendo sostenerlo, él no les pidió, sino que trabajó con sus manos para ser un ejemplo y testificar sobre la verdad de Cristo. Verso 34, Hechos 20:34. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que me están conmigo, estas manos me han servido. San Pablo tenía carga con los ancianos de Éfeso, pero Pablo hace lo correcto, encomendarlos a su palabra de gracia. ¿Por qué? Porque muchas veces él ya estaba partiendo y sabía que no siempre iba a estar, pero los encomienda a su palabra de gracia, que es lo que tenemos que hacer todos los pastores: edificar bien a las ovejas, para que estén cubiertas, para que estén firmes, para que crezcan y para que traigan descendencia. Así es que se refería a la gracia como la influencia divina en el corazón y su reflejo de vida. San Pablo confiaba que su gracia era suficiente para que a través de su palabra ellos experimentaran la influencia de Dios, guiándoles y enseñándoles a través de la obra del Espíritu Santo. Pero su palabra dice que nos guiaría hacia toda la verdad. Su Espíritu Santo nos guiará hacia toda la verdad. Él es el maestro. Cuando uno predica la palabra, el Espíritu Santo te está convenciendo, te está guiando. Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu Santo los guiaría hacia toda la verdad. Y que Dios, el plan de Dios es que ellos deberían de cuidar los sobreedificadores. Fíjese lo que dice Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y dar herencia con todos los santificados. 1 Corintios 3:9. San Pablo decía: porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros, ustedes, son labranza de Dios y edificio de Dios. San Pablo se llama a sí mismo un colaborador, el que siembra la palabra. Y los demás son la labranza de Dios y el edificio de Dios que se va construyendo. Ahora, en 1 Corintios 3:10 dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, Cristo, la palabra. Pero cada uno
mire cómo sobreedifica. Ahora, dile a tu compañero, esa palabra es para nosotros. Cada uno mire cómo sobreedifica. Y este es el mensaje central. Así es que Pablo pone el fundamento y otro edifica encima. ¿Quiénes son esos otros? Los que sirven, los maestros, los que sirven en cualquier otra área y las familias. Cada uno está sobreedificando en su área. Cuando se escucha la palabra de Dios a través de los pastores, vamos a ver cómo sobreedificamos. Se trata de entender correctamente según el contexto la palabra de Dios para no torcerla. Porque muchas veces compartimos algo que decimos, es que el pastor dijo, cuando el pastor no dijo eso. ¿Sí se me entiende? Y se tuerce. Y enseña eso a otra persona y hay mala sobreedificación. ¿Cuál es la exhortación? Mira cómo sobreedificas. 1 Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. ¿Qué significan estos materiales? Materiales sólidos. Oro, plata y piedras preciosas. Estos materiales significan la palabra sólida, la palabra bien trazada. En otras palabras, el que sobreedifique con los principios de la palabra, su edificio va a permanecer. ¿Qué responsabilidades para los padres de familia cuando están escuchando la palabra de Dios y en casa la tuercen? ¿Qué responsabilidades para los padres de familia que mientras que están sentados en la mesa comiendo, empiezan a criticar a los pastores? Ay, sí, ¿a poco vamos a creer todo lo que dice? Si sigue siendo hombre. Porque no está sabiendo discernir la palabra de Dios o anda muy en su carne. Y está haciendo una mala edificación. Y los únicos que se van a dañar van a ser la familia, los hijos. Porque hay una mala sobreedificación. Si escudriñas la palabra de Dios y escuchas la palabra de Dios, tienes que compartir. Y no es que estés compartiendo lo que dice el pastor, sino que tú mismo has constatado que es la palabra bien trazada y por eso la puedes hablar a tus hijos, a la esposa, a tu hermano en Cristo. Así es que el que edifica en la palabra de Dios, su edificio va a permanecer. ¿Cómo se va a ver que hay una buena sobreedificación? ¿Te das cuenta que hay crecimiento? Hay bendición en la familia. Hay armonía. Porque estás sobreedificando con los principios de Dios. Con los principios de Dios, entonces estamos sobreedificando correctamente. Y aquí es donde dijimos, ¿no? O sea, aún hombres perversos se levantarán entre vosotros y cuida lo que te diga cualquier persona que venga. Amén. Y más cuando la iglesia crece.
Lo que te va a proteger son los principios de la palabra de Dios. Para que cuando alguien venga y te empiece a decir cosas que no convienen, entonces tú hablas la palabra de Dios y pones a esa persona en su lugar y lo descubres. Amén. Y luego dices, vas directamente con el pastor: pastor, hay una persona aquí que me está diciendo esto y esto y esto. Para que el pastor también se aperciba si él no se ha dado cuenta que hay una persona rara que está hablando cosas que no convienen. Amén. Sí, porque es increíble. Hay personas que se congregan y luego vienen y dicen: oiga, pastor, vengo a presentarme porque ya tengo 5 años viniendo aquí. Y tú dices: wow. Son de los que dicen: Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, nada más, pero no reconocen al pastorado en la tierra. O como ellos también nunca se acercaron a sus padres, tampoco se acercan a los pastores. Pero no es conflicto de los pastores, es conflicto de las ovejas, y las ovejas pueden ser engañadas si no tienen protección. Amén. Qué importante es la sobreedificación. Imagínense que hay encargados que pastorean a los maestros, encargados que pastorean a los sugieres. Entonces, ¿cómo están sobreedificando? Son instruidos por los pastores. Pero si en sus áreas están sobreedificando sobre heno, madera y hojarasca, lo que no es conforme a la palabra de Dios, fíjese lo que dice: estos materiales son flamables. Estos significan argumentos que no tienen que ver con la palabra de Dios. Porque hay quienes quieren hacer la obra del ministerio sin los principios de Dios. Y todo tiene que tener su base y su fundamento bajo los principios de Dios. Sí, por ejemplo, que el servidor debe de ser puntual. ¿Ustedes creen que Dios llega tarde? ¿Verdad que no? Que el servidor debe de ser diligente. ¿Ustedes creen que Jesús se tardó en morir por nosotros? No, fue en su preciso tiempo, en su preciso momento. Y si basamos todo en la palabra de Dios, habla sobre la fidelidad, habla sobre la lealtad. Todo está basado bajo los principios de Dios, aún las funciones y las reglas de los que sirven. Deben de estar basados y no arbitrariamente hacia lo que el pastor pueda decir, pero que no tenga fundamento. Eso no va a funcionar o va a traer crisis. Amén. Ahora, ¿qué va a suceder si estamos sobreedificando con argumentos humanos? El pastor se prepara y predica buena palabra, pero cuando sales de aquí como familia te sientas a la mesa, como dije, y ves, me adelanto a mis notas, y empiezas a criticar al pastor y lo pones en tela de duda lo que él predica. O las relaciones entre los adolescentes, amigos. Y uno le dice al otro: mis padres me dicen que si obedezco me va a ir bien. Pero el otro dice: no hagas caso a todo lo que te digan. ¿Verdad? Está sobreedificando mal. Si hay alguien que te está aconsejando, joven, adolescente, algo incorrecto, ponle límite. Yo creo lo que dice Dios en la palabra, que si yo obedezco a mis padres me va a ir bien y voy a vivir largos días, así es que no me voy a morir pronto.
Le digo, tú sabes si te quieres morir pronto. Así es que tendremos repercusiones si no edificamos bien. Primera de Corintios 3:13 nos dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno que sobreedifica se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Porque un día vamos a estar delante del juicio del trono y se nos va a pedir cuentas. No, Señor, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cómo hacía? ¿Te acuerdas cómo enseñaba así? Pero no era mi palabra. Y se quemó. Sufrirá pérdida. Aquellos que quieren servir a Dios pero no quieren estudiar la palabra, no quieren pagar el precio por la palabra, entonces no van a estar sobreedificando realmente sobre la roca, sino sobre sus pensamientos humanos. Y no es así. La palabra de sobreedificación será probada por el fuego. Si lo que sembramos en alguien fue correcto, permanecerá. Los discípulos permanecerán sólidos, fuertes y sobreedificarán a otros. Los hermanos mayores cuidarán a los menores. Así es que Dios nos va a pedir cuentas. Y tenemos que ver cómo estamos sobreedificando a la familia, cómo el esposo está sobreedificando a la esposa. Y luego la esposa le dice al esposo, oye, tenemos conflictos y no nos hemos puesto de acuerdo, vamos a pedir consejo. ¿Para qué? No necesitamos. Tú y yo somos capaces. No, si fueran capaces ya los hubieran arreglado hace mucho tiempo. Y están en crisis. Y necesitan el consejo de la palabra de Dios. ¿Cómo sobreedificamos a la esposa? ¿Cómo sobreedificamos a los hijos? ¿Contradices la palabra que el pastor predica? Cuando la palabra dice que obedezcas a tus pastores porque ellos darán cuenta, Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Si obedeces la palabra que predican los pastores con buen testimonio, verás el resultado en tu esposa, en tus hijos, pues Dios honra a los que lo honran. Pues estás edificando, sobreedificando con la palabra. Yo no estoy diciendo que obedeced a vuestros pastores cuando estos son arbitrarios y te están llevando a hacer algo que va a dañar tu vida. Y que tienes que escudriñar la palabra para decir, no, permítame, yo no puedo obedecer lo que usted me está diciendo con todo el respeto, porque la palabra de Dios dice esto y esto y esto. Me estoy refiriendo al extremo. Cuando hay pastores que no son conforme al corazón de Dios. Y si ellos no se corrigen tarde o temprano, las ovejas buscarán otros pastos, y con toda la razón. Amén. Así es que cuando se predica la palabra tenemos que tener cuidado de no torcerla para que no llegue adulterada y poder sobreedificar bien. Hebreos 13:7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe.
Una maestra de niños en Guadalajara vino conmigo y me dijo que un alumno que asiste para tomar el curso de la Biblia le estaba aconsejando no obedecer a los pastores. Estas personas que se añaden al instituto bíblico y que están sirviendo en otras de las congregaciones, pero le estaba enseñando mal. Y ella vino y se puso bajo cobertura. Y me dijo, miren lo que me está diciendo, me dice que yo no obedezca a los pastores. Y me mostró audios donde él critica mucho a los pastores. Mira cómo sobreedificas. Ajá. Dile a tu compañero, mi mente no es un bote de basura. ¿O tú vas a permitir eso? ¿Que te echen basura? ¿Verdad que no? Fíjate que lo que te pongan en la mente quedará grabado y nunca podrás quitarlo. Sí puedes enfrentar esos errores y corregir. Pero lo que se te sembró, se te sembró. Por eso es que el sacerdote en el Antiguo Testamento le ungían el lóbulo de la oreja, que significa que solamente escucharía las disposiciones de Dios y no otras voces de hombres perversos. Mira cómo sobreedificas. Y dice 1 Corintios 3:14, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de Dios permanece en una persona, la persona que sobreedificó, la que tomó la palabra fundamentada y le enseña con rectitud y ve el fruto en esa persona, esta que sobreedificó recibirá recompensa. Verso 15, 1 Corintios 3:15, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Llegas y luego te dices, ay, hola Toribio, ¿llegaste? Lo reciben los ángeles. Y luego dice, ¿y mi premio? ¿Cuál premio? No, pues fíjate todo lo que yo hice. Yo hacía esto en la iglesia, era maestro de niños, hacía esto, y le dice todo su repertorio. Ah, sí, pero no había ningún premio ahí, todo estaba borrado, porque lo que sembró no era conforme a los principios de Dios. O sea, había malas motivaciones. ¿Por qué estás sirviendo? Ah, estoy sirviendo. Ah, no, es que me da caché ser maestro de niños. Ay, ministro, no dices criado del Señor. Soy ujier. Ajá. Entonces dice, no, pues aquí no hay nada, todo se quemó porque tus motivaciones no eran correctas. Y si la obra de algunos se quemare, él sufrirá pérdida, no hay premio. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, o sea, de panzazo. ¿Cómo pasaste el examen con 6? ¿A qué se refiere cuando dice si la obra de alguno se quemare? O sea, lo que la persona sobreedificó estaba adulterada, porque le dijo que la salvación nada más era para unos cuantos, y esa persona se desanimó y dejó el camino de Dios, porque le metieron duda. Si verdaderamente le metieron dudas, si verdaderamente había nacido de nuevo, y eso solo Dios lo sabe. ¿Quién puede saber si una persona es nacida de Dios o no? Solo Dios lo sabe. Amén. Si lo que sembró, el que sobreedificó, se quemó y no hay fruto en la persona, tendrá pérdida. Por eso hay que cuidar mucho la sobreedificación en los ministerios, ¿verdad? Si se está pastoreando, tenemos que ser tutores que caminemos con la persona para constatar que esa persona ama a los niños, que esa persona los trata bien. Oír y hacer. Si tenemos nosotros
personas que están ministrando y su actitud se repite una y otra vez y no tienen dominio propio y maltratan a los niños y todo eso. Los que estamos edificando somos responsables, estoy hablando de los que sirven, somos responsables de hacer que ellos se ajusten a los principios de Dios. Y si no, pues van a tener disciplina, si no se corrigen. Amén. Y la disciplina es bíblica. Hebreos 12:5. Ahí está en la Biblia. No es algo que se inventó, ¿verdad? Sino que si esa persona no se corrige, significa no está buscando a Dios, no está orando, no está cimentando su vida sobre la palabra de Dios. Entonces tenemos que corregir. El ministerio del pastor es corregir, enderezar, animar. Y dice, y él mismo será salvo así como por fuego, porque sus obras serán pesadas. Primera de Corintios 3:16 dice, ¿no sabes que sois templo de Dios? Bajo ese contexto lo dice. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Todos los nacidos de Dios somos templo del Espíritu Santo, porque Dios, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es, y muchos destruyen el templo de Dios. ¿Cuánta gente se va dañada por alguien con mente carnal? ¿No es cierto? Dios va a pedir cuentas. Y Mateo 18:6-7 nos dice, cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. En este pasaje Jesús está hablando sobre la importancia de cuidar y proteger a los creyentes, sobre todo a los más débiles y vulnerables. Él advierte que aquellos que hacen tropezar a los demás, es decir, que los llevan a pecar y a dudar de la fe, serán severamente castigados. La imagen de piedra de molino de asno es una forma de enfatizar la gravedad del pecado de hacer tropezar a los demás. Y en la antigüedad las piedras de molino de asno eran grandes y pesadas y se utilizaban para moler el grano. ¿Saben que pesaban 500 kilos? La idea es que si alguien fuera arrojado al mar con una de estas piedras atadas al cuello, sería imposible que sobreviviera. Así es que los líderes tenemos una gran responsabilidad, y los que se les ha delegado autoridad, miren cómo sobreedifican, pues su deber es cuidar y proteger a los que están bajo su cuidado y de no enseñar falsas doctrinas que llevan a los feligreses a pecar o a dudar de la fe. Hay personas que sirven y no permiten y no honran a sus pastores. Todo es por relación. Se te delega autoridad. Es una autoridad delegada. Ajá. Y no puede ser que si se te delega una autoridad, tú eres el concepto y separes a la gente de Dios y de los pastores. Porque hay personas que dicen, ay no, ¿sabe qué me da? Acercarme. Pues que no te dé. Ellos están para amarlos y para servirlos. Amén. Fíjate lo que le decía San Pablo a Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Ten cuidado de ti mismo, que tu corazón no te engañe. Ten cuidado de la doctrina. Fíjate que la traces bien. Usa bien, haz trazo recto, directo, haz un bosquejo bien desarrollado, de tal manera que se cumpla el objetivo de lo que estás enseñando. Y no que la gente no dijo, ¿de qué habló?
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Una supervisión constante a su vida. Se tiene que supervisar constantemente tu vida, ponerte en autoridad de otro ministro para que te cubra, hablando de los que somos ministros, y juzgue lo que enseñas. San Pablo aconsejaba a Timoteo a que su enseñanza fuera coherente con su estilo de vida. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Que sea congruente lo que predicas con lo que vives. Cimentados en su palabra y sostenidos en su gracia. Y los que están siendo pastoreados, miren cómo sobreedifican. Es mejor preguntar cuando tenemos dudas para no errar. Si sobreedificamos bien en otros, tendremos recompensa, pero si no sobreedificamos bien, tendremos pérdida. Les animo a cimentarnos en Cristo, su palabra. Vamos a darle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Que Dios les bendiga. Les invito a que se pongan de pie, por favor, para adorar una vez más a nuestro Dios. Te amamos, Señor. Cántale, dile: oh, cuánto amo yo tu ley. Espera.